Este, Voy a explicar el proyecto que apliqué con un enfoque formativo, visto que el aprendizaje está emanado también de la parte de la evaluación. Y la evaluación es un proceso difícil para evaluar, ya que lo que indica o nos invita la nueva escuela mexicana es que la evaluación formativa se dé durante todo el proceso formativo de cuando se enseñan los proyectos. Formativo porque va a permitir que los aprendizajes sean más significativos y lo lleven a la práctica. Por ejemplo, aquí dentro de los contenidos, por ejemplo, de lenguajes, hablo de antes los ejes articuladores veo dos, lo que es el pensamiento crítico y la igualdad de género. Esos van a ser mis ejes en el cual yo estos temas, esos contenidos los voy a tratar con esos ejes articuladores. En el primero campo formativo de su contenido, pues es hablar sobre los textos discontinuos y ahí los niños van a tener que elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales, eh, van a elaborar cómics o historietas, van a elaborar mapas mentales o otro organizador gráfico que les permite rescatar las ideas principales de, de algunos textos, como por ejemplo de los movimientos sociales, que aquí también estoy tratando de, pues el otro contenido, movimientos sociales en México en el siglo XIX y XX, aquí retomando lo de la independencia de México. La independencia de México es un hecho que lo estoy situando en la temporalidad de nuestras fechas patrias. Es importante que el niño tenga la formación en su momento del suceso que está viviendo, del México contemporáneo, con con la fecha del México del siglo XIX y siglo XX. Del campo formativo de lenguajes, aquí viene para que nosotros nos enfoquemos en cómo rescatar del contenido y hacer organizadores gráficos. Pero a la vez también dentro de ahí, como vienen los números también es una parte formativa, una evaluación, que tenemos que ver lo que es la línea del tiempo, los números naturales, la división y su relación con otras operaciones como la división, la resta, la suma. Entonces, dentro de este proyecto es la intención, pero también vamos a ver la equidad de género. La equidad de género, recordarles que en esta parte formativa de la evaluación, pues se tiene que ver lo que los niños aprendieron, este, tienen que ser una similitud, cómo vivían el trato de las mujeres en la época de la independencia, el trato de los indígenas, de los niños que no iban a la escuela, no tenían acceso a algunos recursos. Entonces, como es un proyecto integrador
que voy a ver los textos discontinuos, como los cuadros sinópticos. Entonces lo que voy a ver aquí es, en equidad de género también, los niños tienen que armar un cuadro sinóptico para que ellos puedan clasificar de qué manera vivían las mujeres en aquella época y qué trato se les daba. Porque ahí se analiza también la discriminación del género. Entonces, este proyecto tiene un enfoque integrador de todos los campos formativos. Y este proyecto lo vi en 4 fases, dentro de y 6 y 11 momentos. En 11 momentos, por ejemplo, la primera fase, la sesión 1, comenzamos con indagar los conocimientos previos de los alumnos sobre el porfiriato. Me remonto al porfiriato. ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué se llama así ese periodo del porfiriato? ¿Qué cambios hubo en el país? ¿Qué derechos tenía la población? Leer en el libro de proyectos escolares, página 244, son materiales que se van retomando. Así con el propósito del mismo. Leer de forma grupal, aquí retomamos también nuevamente la lectura de proyectos escolares para ilustrar el antes y el después de la vida social. Aquí ya me estoy remontando a la equidad de género. Todo esto va encaminado también en que en cada fase, en cada momento, los niños se les tiene que ir registrando sus respuestas de indagación en los cuadernos y de manera participativa con sus compañeros y en el aula. Sus trabajos, su manera como redactan, cómo indagan, cómo participan, cómo se involucran en la vida democrática del aula. Entonces la evaluación formativa tiene esa finalidad. Formativa, ¿por qué? Porque forma y va a formar de diferentes formas, eh, no con una misma estrategia, no nada más con la pura indagación, también tiene que haber preguntas de conocimientos cognitivos que le lleve al alumno a reafirmar fechas, sucesos, quienes participaron, quienes fueron sus adversarios, de qué manera, por qué se llamó el porfiriato. En la manera como los niños van contestando es la manera también como se les va evaluando durante todo el proceso. Y bueno, el proyecto es un poco largo, son 15 días. Son 15 días en el cual pues tendríamos que desarrollarlo todo el proyecto. Aquí están, hasta la fase 6, perdón, dije fase 4 fases, son 6 fases y momentos son 11. Entonces, ya en la última fase, en la sesión 11, realizaron una lluvia de ideas de lo que los niños aprendieron durante su proyecto, responder de manera individual las preguntas que vienen en el libro de proyectos escolares, escribir los acuerdos asamblearios a los que llegaron para plantear acciones que les permite una reflexión en torno a las necesidades identificadas en su comunidad. En el tema, los números decimales, por equipo resolver unos ejercicios en sus cuadernos y compartir los resultados como un proceso de una comunidad de aprendizaje donde todos nos quede claro sobre qué es un texto, cómo organizar la información, eh, sobre los números naturales, la división, la multiplicación y pues también comprender la equidad de género, cómo se vivió la época de los movimientos sociales de México y cómo vivimos actualmente y qué debemos de mejorar, qué cosas ya no debemos de hacer. Esa tendría como una evaluación final.
donde los niños, posteriormente dice rasgos a evaluar, búsqueda, selección de la información, qué capacidad tuvieron los niños de buscar la información, identificación de los logros revolucionarios, qué se logró con las revoluciones, qué hechos logramos con esos movimientos, decirles que con los movimientos sociales, por ejemplo, se logró el reparto de la tierra en el artículo, no recuerdo, creo es el 127 de la Constitución, el reparto de la tierra, eh, la equidad de género, artículo 4. Entonces hubo cambios importantes, decirles a los niños que esos movimientos se dieron por las injusticias que se vivieron en aquel entonces y se vieron obligados a luchar de una forma armada. Resolución de problemas que implica la suma, identificación y conocimiento de la participación de los caudillos, cómo participaron, valoración de la participación de las mujeres durante la revolución y la independencia de México, y la participación activa del proyecto, cómo lo van a presentar los niños. Y eso sería, pues, de mi parte, mi proyecto y en la manera como lo fui evaluando de una forma formativa, donde lo más importante es que los niños lo lleven a la práctica y que les quede como un conocimiento sustantivo, sustentable para sus vidas, para que lo lleven como una práctica social en la vida diaria y conozcan la historia de México y a la vez en un proyecto integrador donde retomamos todos los campos formativos, todas las disciplinas para un aprendizaje íntegro de los niños. Pues muchas gracias.